Están expresando su apoyo al gobierno. Les hablo de 3 que participaron: Carlos Slim, Alberto Valleres y Germán Larrea. Les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo. Estuvieron de acuerdo. Pues qué bueno que están de acuerdo, qué bueno que hay acuerdo, cuando menos con ellos 3, porque el futuro inmediato está pintado de negro. La Organización Internacional del Trabajo calculó hoy que la pandemia del coronavirus dejará sin empleo a 195 millones de personas en el mundo. Repito, dejará sin empleo a 195 millones de personas en el mundo. En el recuento final de las víctimas de esta pandemia, los muertos sumarán miles. Pero los desempleados se contarán por millones. El mundo no recuerda una crisis económica como la que ya llegó. Miles de millones de personas en la incertidumbre, afectadas por una infección para la que tampoco se conoce vacuna. Terrible, terrible cifra. Buenas noches, la que da a conocer la Organización Internacional del Trabajo. Pero bueno, no se dan los acuerdos como uno esperaba o esperaría en México. Y hay algunos que pues ni siquiera se toman en serio esta contingencia. Vamos a ver el caso del delegado, del superdelegado del gobierno federal en Baja California, un señor de nombre Jesús Ruiz Uribe. Todo el mundo va a cambiar su sistema de salud, creo que ese va a ser una de las grandes fortalezas. Y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria. Y va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia. Las que sobrevivan. Las que sobrevivan. No, estoy bromeando. Esa persona es el representante del gobierno del presidente López Obrador en Baja California. Hay personas para quienes, pues este sí es un asunto serio. Es el caso de familiares y pacientes que están en el Hospital General de México. Los escuchamos a principio de año, los escuchamos ahora en la crisis del coronavirus. Y hoy siguen reclamando esencialmente lo mismo: falta de medicinas, de materiales, de insumos y los cobros por análisis, por tratamiento, por hospitalización. Generalmente pagamos cada semana lo de su hemodiálisis, él paga el mínimo, 798 pesos, más lo que resulte, que son estudios, días de hospitalización. Eso es de cada semana, pero llega un momento en que se ha vuelto insostenible. Ahorita tenemos nosotros que salir a botear. Muchas gracias. No apoyo porque estamos en la misma situación. Todos nos cobran y nada le aplican al paciente. ¿Sí? ¿Usted también tiene su paciente ahí internado? Sí, tengo mi interno allí. ¿Qué tiene su paciente? Neumonía. Me están cobrando, sí, hasta el último. Ya no tengo dinero y no le aplican el medicamento si no lo pago. ¿Cuánto lleva gastado, don? No, pues llevo como 45,000 pesos. Esta tarde hicimos un recorrido afuera de este hospital. Los familiares de pacientes que no pueden pagar los costos le piden a las autoridades que por lo menos les den facilidades de pago. Según yo tenía entendido, y por eso lo traje aquí, que el presidente había dicho que iba a ser ya gratuito. Y llego aquí y resulta que no, que todo se cobra, hospitalización, medicamento, nutrición,
todo lo que se le pone, suero, o sea, todo ya le sale en la línea de captura que le da Trabajo Social. Los costos aquí están a la orden. A mí me acaban de dar ayer mis hojas de pago y son casi 10,000 pesos que no puedo cubrir. Que el presidente sea consciente y que él, sabemos que ahorita la pandemia pues es lo que está al momento, pero también habemos personas que estamos por otras enfermedades y queremos que él también sea consciente y que nos apoye en bajarnos los costos o por lo menos congelarnos los costos. Es que si esa mujer se quitara el tapabocas y en vez de hablar de coronavirus hablara de cáncer o de una hemodiálisis, pues sería la misma entrevista que presentamos aquí en enero y en febrero. Problemas que no se han resuelto. Y bueno, la falta de medicamentos e insumos afecta también, y más especialmente ahora, a los pacientes que llegan con casos sospechosos o probados de COVID-19, a pesar de que este Hospital General es uno de los centros de atención principales en la Ciudad de México para tratar el coronavirus. El problema también de la desinformación, el problema de la confusión de los costos sigue ahí. Mi paciente es Fidencio Arellano Estrada y según lo traje por el coronavirus, todo piden. O sea, su esposo está por coronavirus y todo lo tienen que comprar. Sí, todo lo tenemos que comprar. Ahorita mis hijas se fueron a conseguir unos medicamentos que uno le salen 1,000 pesos, otros 400 y todo. O sea que entonces, ¿en qué nos están apoyando? Queda ahí la pregunta. Se entiende que las adaptaciones para enfrentar el coronavirus se han hecho a toda velocidad, pero varias de las exigencias son las que escuchamos cuando menos hace 3 meses. Y bueno, y luego siguen ocurriendo cosas como estas en plena fase 2 de la contingencia del coronavirus y con el llamado de quédate en casa. Otra vez la Secretaría de Bienestar da un ejemplo de cómo sigue citando a adultos mayores en plazas públicas, pues para entregarles apoyos. ¿Por qué? Esto se registró hoy en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, en Sonora. Ahí en la Plaza Álvaro Obregón, que está frente al ayuntamiento, citaron a los adultos mayores para entregarles una orden de pago con la que pueden cobrar su apoyo. Sin embargo, mientras estaban haciendo el trámite, llegó Protección Civil del municipio para pedirles que acataran la orden del gobierno federal sobre la sana distancia para evitar contagios. Un gobierno los manda a la calle y otro gobierno sale a controlar la situación porque están en la calle. Si ya es poquito, nosotros te podemos prestar las unidades, nosotros podemos hacer valer el quédate en casa como tal, porque el exponerlos a toda la gente vulnerable, ahorita tienen más de 200, 300 gentes aquí. No, no son. Bueno, el chiste es que así fuese una persona que se esté exponiendo, pues es el mismo valor de vida, ¿no? Eso sí. Con todo el gusto del mundo te quiero hacer la invitación para que nos eches la mano. Si tú necesitas vehículos, insisto, si necesitas el personal para que te transporten, para entregar las boletas, y en Telecom vamos a hacer lo propio para decirles también, la gente que esté en la vía pública no se debe estar exponiendo y exponiendo a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas? Este trámite siguió hasta que se entregaron las órdenes de pago a los adultos mayores, a pesar del apoyo que ofreció el gobierno municipal. Bernabé Arana, encargado de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar en esa región de Sonora, dijo que no podía intervenir. El gobierno de Cajeme, pues se trataba de un programa federal. Y luego dicen que no es tiempo de politiquerías. ¿Qué hace? ¿Por qué? Insistimos, ¿por qué la Secretaría de Bienestar saca así, maltrata así a los adultos mayores? Anoche informamos sobre el caso del primer policía de la Ciudad de México que murió a causa del coronavirus y de otros 9 policías que hasta ayer se registraban como contagiados. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya está reforzando las medidas de seguridad a sus policías. ¿Qué están haciendo? Lavan y desinfectan patrullas, sanitizan instalaciones y equipos, incluso han instalado en algunas oficinas túneles sanitizantes. Se hacen revisiones médicas a los policías en las instalaciones, se les dan cubrebocas y guantes y bueno, pues con eso la policía espera contener el avance del coronavirus en la corporación. Eso con los policías. ¿Quién se está haciendo cargo de los trabajadores de limpia? El sector salud se preocupa por toda la gente, menos por limpia. El presidente dijo, la sección 1 de limpia y transporte tiene que trabajar y estamos trabajando sin
ninguna protección, no nos dan equipo y sin embargo estamos sacando el trabajo para la ciudadanía. Veo que sus manos están desnudas, jefe. Sí, totalmente. ¿No le han dado guantes? Nos acaban de dar apenas los guantes, pero la verdad no me acostumbro a utilizar el guante. Pero pues si se los dieron, ¿por qué no se los pone? Porque no puedo trabajar con guantes. Ya nosotros con tanta contaminación de la basura ya tenemos antivirus, ya no está el coronavirus, ya no nos hace nada. Aquí la basura hay que trabajarla sin miedo. Oiga, ¿y los cubrebocas que la gente está usando y tirando a la basura normal? Pues desgraciadamente la tiran, nosotros le echamos al bote de la basura, llega ahí al contenedor del camión. ¿Y si se ha encontrado más cubrebocas que de costumbre? Nosotros barremos todo, si hay cubrebocas, todo, llega, hacemos el montón y no los tocamos, hacemos esto, así. Oiga, con todo respeto, no parece que estén protegiéndose. Pues no nos estamos protegiendo porque no nos dan cubrebocas, no nos dan nada. ¿No le dieron cubrebocas? No. ¿No le dieron máscara? Tampoco. ¿Careta? Tampoco. ¿Sombrero de charro? Tampoco. ¿Le dieron alcohol en gel? No, tampoco. ¿Le dieron jabón líquido? Tampoco. ¿Le dieron jabón foca? Nada. Desde que empezó el coronavirus, apenas hace unos días nos acaban de dar esto a todo el personal. Esto fue lo que nos dieron nada más. Cubreboca, nada. El presidente dijo que tenemos que trabajar porque la ciudad no se podía apestar. Los trabajadores de limpia de la Ciudad de México. Hace unos minutos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, difundió un mensaje en sus redes sociales en donde mostró esta gráfica, muy parecida, por cierto, a la que hemos estado presentando aquí desde hace 3 semanas, de hecho idéntica, nada más que aquí toma la Ciudad de México, compara los casos confirmados de coronavirus de la Ciudad de México con otras ciudades como Nueva York, Madrid, Milán. Los casos de la Ciudad de México, según esta gráfica, son menores a las que tenían estas ciudades en el día 17. Se puede comparar perfectamente bien el avance de casos día por día. Bueno, dice que se presentaron 50 casos en la Ciudad de México. Según la jefa de gobierno, esto ocurre por las medidas preventivas que están tomando desde el 21 de marzo, aunque dijo que no es para confiarse. Quizá vendría bien que revisaran a los trabajadores, los cuidados con los trabajadores de limpia. ¿Cómo están las cifras esta noche? Ahí están los datos. México, 141 personas muertas ya por coronavirus y nos estamos acercando a los 3,000 contagiados. Francia, 110,000 contagiados y supera los 10,000 muertos. Estados Unidos acercándose a los 400,000 casos y a los 13,000 muertos. Italia sigue siendo el país con más muertos, más de 17,000. En las últimas 24 horas, en México, 16 personas muertas, 346 contagios. Vuelve a llamar mucho la atención el caso de Francia. 1,427 personas, 1,427 franceses murieron en las últimas 24 horas y en Estados Unidos en 24 horas más de 30,000 contagios. La curva que hemos venido presentando, que ahora muy solicitada, muy recurrida por distintas autoridades, ya nuestro caso no tiene nada que ver con el de Italia. Al día 40, Italia tenía más de 10,000 contagiados, nosotros no llegamos a los 3,000, aunque es más alta, está avanzando más rápido de lo que avanzó en España. Ya vimos las cifras de España. España, Italia comenzaron antes, casi un mes antes que nosotros registraron su primer caso. En cuanto a los últimos 7 días, 1,407 contagios y 104 muertes en los últimos 7 días. Y pues el Valle de México ya con más de 1,000 contagios. 723 en la Ciudad de México, 320 en la zona, fundamentalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hablando de los casos registrados en México, el portal Medium.com publicó una entrevista que el subsecretario López-Gatell le dio a un periodista, Richard Ensor, que es corresponsal de The Economist. El subsecretario López-Gatell reconoció que las cifras presentadas cada noche por la Secretaría de Salud no son exactamente las reales, o al menos no reflejan todos los casos que existen en el país. Según el subsecretario López-Gatell, el modelo Centinela utilizado por el gobierno ayuda a identificar patrones de crecimiento de la epidemia, pero no muestra el total de los casos. Y entonces,
¿Qué cifras estamos conociendo? En otros temas, anoche informamos sobre vamos a regresar en unos momentos al coronavirus, pero antes anoche informamos, y gracias por sus comentarios, sobre un convoy que ingresó al fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido, esto en Atizapán, Estado de México, en la zona metropolitana del Valle de México. La Policía Municipal afirmó que se trataba de un operativo de la Fiscalía General de la República, pero hasta el momento sigue sin saberse quiénes iban en este convoy. Y aquí va a ver usted, vamos a presentar las imágenes de cómo entró el convoy el viernes en la noche al fraccionamiento. Cámaras de seguridad del Estado de México y de la Ciudad de México le siguieron la pista a este convoy de 20 vehículos que entraron a una casa del fraccionamiento Hacienda del Valle Escondido en Atizapán. A las 12:30 de la madrugada del sábado, las cámaras de seguridad registraron la llegada de los 20 vehículos al fraccionamiento. Casi una hora después, el convoy se retiró. Las autoridades comenzaron a seguir su ruta de escape. Primero tomaron la avenida Jorge Jiménez Cantú a la altura del Club de Golf Valle Escondido. Siguieron sobre esa misma vía hasta que otra cámara captó al convoy a la altura de la autopista Lechería Chamapa. Las cámaras le siguieron el rastro hacia el municipio de Naucalpan. Los 20 autos cruzaron por la avenida Paseo de Lomas Verdes. También tomaron el Boulevard Manuel Ávila Camacho, dos avenidas principales que conectan con la Ciudad de México, en las que ninguna autoridad notó esa noche la presencia del convoy de 20 autos. Este fue el último rastro que las cámaras tuvieron del convoy. Fue sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Periodistas de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí ya no había cámaras de seguridad que le siguieran el paso. En 23 minutos, el convoy ya estaba fuera del Estado de México. Ahí están las imágenes y vamos a ver estas otras. Así se vio hoy desde fuera de la casa cateada por estas personas. Son imágenes. Tiene la puerta rota por el forcejeo que se dio para abrirla. La Fiscalía de Justicia del Estado de México dijo que están investigando el delito de robo a casa, habitación. Insisten que sus agentes no hicieron ningún cateo en esa casa. Y como lo dijimos anoche, la Fiscalía General de la República también se deslindó. Se equivocó el ayuntamiento de Atizapán al decir que era un operativo. No lo fue. Eso fue un robo. Ahora, ¿quién robó a quién? ¿Y qué pasa en este país? Pueden entrar así, 20, las contamos y vimos las imágenes, pueden entrar como si nada, 20 coches a un fraccionamiento, además un fraccionamiento con mucha vigilancia, simplemente diciendo ábranos la puerta, somos de la Fiscalía General de la República o somos de la Fiscalía del Estado de México. Quedan ahí las imágenes, Cristal. Buenas noches, 20 coches. Así es, la delincuencia no descansa, Ciro, ni en tiempos del coronavirus. No. Cuando las calles están más contrario. tranquilas, los vimos cómo avanzaban ellos también tranquilamente. Ciro, y en más del coronavirus, fíjate que esta noche aterrizó aquí en la Ciudad de México el avión que trajo desde China un cargamento de insumos médicos que fueron comprados por el gobierno federal. Se trata de materiales de protección, como 1 millón de mascarillas, de estas máscaras N95, también 728,000 guantes de látex que van a ser distribuidos esta misma semana a los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, Petróleos Mexicanos y también a la Secretaría de Marina. Según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, este cargamento cubriría el 100% de las necesidades, de los requerimientos de protección del Sistema Nacional de Salud. Y por cierto, ya veíamos parte de la entrevista que el corresponsal de The Economist en México, Richard Ensor, le hizo al subsecretario López-Gatell, y en otro momento de esta entrevista le preguntó sobre un lote de mascarillas que México le vendió a China en febrero, fecha en la que la epidemia crecía en ese país. Son las mascarillas que hoy compra el gobierno de México a China. El subsecretario López-Gatell aceptó que esa venta debió haberse detenido, pero que en ese momento, pues China era quien tenía la necesidad de adquirir estos insumos. El subsecretario negó que la recompra fuera a 30 veces su costo, pero no precisó el precio final de este material. Y hablando de insumos... Es decir, los mandamos para allá y luego... ¿De regreso? Y luego va un avión a traer materiales. Dice, no 30 veces más caro, pero tampoco precisó cuánto más elevó el costo. Y hablando de insumos... Y conste que el gobierno del presidente López Obrador insiste que desde hace mucho tiempo, desde hace más de 3 meses, ya estaba en el tema del coronavirus. Ya estaban preparados. Difícil de explicar este ir y venir de mercancías. Bueno.
Y 2 universidades privadas se sumaron esta tarde al anuncio que hicieron ayer la UNAM, que aquí se lo presentamos, y el Politécnico sobre sus estudiantes de medicina. Por un lado, la Universidad de Anáhuac informó que ha decidido también retirar a sus médicos internos de los hospitales del país a partir de mañana y hasta el 30 de abril. Dicen en la Universidad de Anáhuac que mientras no asistan a los hospitales, sus médicos residentes van a seguir con sus evaluaciones en plataformas digitales. Y por otro lado, se sumó también la Universidad La Salle, decidió suspender la rotación de sus estudiantes de medicina en los hospitales, esto para preservar su seguridad y cuidado. Y la UNAM, Ciro, también informó que la asistencia de los pasantes de enfermería que realizan servicio social en el hospital será voluntaria. Ahora agregaron que tendrán que contar con todas las medidas de protección necesarias y no van a poder estar en tareas de atención precisamente a pacientes con COVID-19. Qué interesante, porque el gobierno pide, convoca que vayan los médicos y las instituciones, prácticamente todas, la UNAM, el Politécnico, vamos a La Salle, el Anáhuac, dicen con nuestros jóvenes no. No quieren hacerse responsables de un posible contagio ahí entre la comunidad estudiantil. Y bueno, durante la conferencia de la Secretaría de Salud de esta tarde sobre el avance del coronavirus en México, el doctor José Ignacio Santos, secretario del Consejo de Salubridad, explicó el proceso de operación que habrá entre la Secretaría de Salud y los hospitales privados. Es un esfuerzo que está haciendo la medicina privada en México para apoyar al despliegue que ya está haciendo el sector salud. La operación la lleva la Secretaría de Salud, que quede muy claro. El enlace específico para los hospitales privados es el doctor Ruy López Ridaura, que al final del día él va a ser el interlocutor con el doctor Mario González Ulloa, que es el representante de la alianza, para ver en qué momento realmente se requieren los servicios de los hospitales privados. El doctor José Ignacio Santos detalló que se estableció una alianza con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Hasta el momento, el número de camas en hospitales privados listas para utilizarse en pacientes con COVID-19 es de 1,732. Y por cierto, el Aeropuerto Internacional de Wuhan ya empezó a reanudar los vuelos nacionales de pasajeros. Según lo informó el propio aeropuerto, se esperan más de 200 llegadas y salidas durante este primer día de operaciones. Las personas que pasaron los últimos meses encerradas ahí en Wuhan se preparan ya para dejar la ciudad e incluso regresar a sus trabajos en otras partes del país. Mientras que en Estados Unidos la situación es totalmente distinta, porque en las últimas 24 horas, ya lo platicabas, ya lo informaba Ciro, murieron 806 personas por coronavirus en Nueva York. Solo Nueva York. Solo Nueva York, exactamente, y van más de 3,500 muertos, son más que los 2,700 muertos que dejaron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Nueva York hoy, que es el epicentro de esta pandemia ahí en Estados Unidos, donde no hay suficiente espacio en los hospitales, los médicos no se dan abasto, y el New York Times hizo un recorrido por un hospital en Brooklyn donde el número de personas ahí en terapia intensiva pasó de 15 a 105 en solo una semana. La mayoría necesita ayuda de un ventilador para poder respirar. Y en una decisión polémica, en medio de esta pandemia por coronavirus, hoy se realizaron en Wisconsin las elecciones primarias para elegir a candidatos locales y al candidato presidencial demócrata. ¿Qué cosas estas imágenes? Esto sí nos ganaron los largas de Wisconsin. Filas. Sí, nos ganaron. Largas filas, y en la ciudad de Milwaukee solamente abrieron 5 de los 180 centros para votar, pero ahí estamos viendo, trataron de conservar las medidas de sana distancia y demás, pero bueno, había filas de hasta 2 horas para poder votar. La mayoría de las personas llevaban cubrebocas, trataban de mantener la sana distancia, y apenas ayer la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este fallo de un tribunal menor que permitía aplazar las elecciones en Wisconsin hasta agosto, Ciro. Y en otras cosas, anoche dimos a conocer este audio en el que José Antonio Yepes, el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, amenaza al secretario de Seguridad de Celaya, Miguel Ángel Cimental. De acuerdo con lo que nos confirman autoridades federales, el audio es auténtico. Ya que el hijo de su puta madre, viejillo pelón pendejo que carga Paniagua de secretario Cimental, anda muy coludido con estos jotos de los Jaliscos. Pero te quiero decir, Cimental, que te voy a rajar tu madre, güey.
Te voy a hacer la vida imposible, te lo estoy aclarando, puto cimental. Todavía me queda un pinche puño de pinches centavos, puto, y me los voy a acabar para rajarte tu madre, pinche viejito joto. Nos lo presentamos anoche y hoy recibí una carta, la envió el secretario de Seguridad de Celaya, Miguel Ángel Cimental. En la carta me dice que desconoce el origen y la veracidad del audio, aunque aquí ya habíamos dicho que autoridades federales confirmaron la autenticidad. Sin embargo, el secretario de Seguridad de Celaya se deslinda de las acusaciones sobre su posible colusión con algún grupo delictivo, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, Cristal. Ciro, y ahí mismo en Celaya, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que un coche bomba explotó anoche sobre la carretera Celaya-Querétaro. Este vehículo estaba abandonado, tenía reporte de robo. Una segunda explosión ocurrió cuando se incendió el tanque de gasolina. No se reportaron muertos, tampoco hubo heridos. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional mantienen un operativo ahí en la zona para encontrar a la persona que abandonó este coche bomba. Bueno. Ya había habido un registro el 8 de marzo, similar, también la explosión de un coche bomba. Gracias, Cristal. Gracias, buenas noches. El presidente López Obrador se reunió durante 4 horas en Palacio Nacional con empresarios de Monterrey. Acudieron Rogelio Zambrano, todos directivos, directores, presidentes, Rogelio Zambrano de Cemex, Adrián Sada de Vitro, Eduardo Garza Junco de Frisa, Armando Garza de Grupo Alfa. Más tarde los empresarios publicaron un comunicado. Ahí expresaron que encontraron coincidencias con el presidente, coincidencias de que se requiere una política enfocada, 0 despidos y 0 cierres de empresas. Pues qué bueno que encontraron coincidencias, porque el domingo se escuchó otra cosa. Bueno, los empresarios reconocieron también que tuvieron diferentes puntos de vista acerca de cómo abordar la crisis, incluida la crisis sanitaria. El Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión con 5,000 agremiados, ya muy crítico el Consejo Coordinador Empresarial con decisiones del gobierno federal. Pero mejor de esto nos hable David. David. Los empresarios, siguiendo el guión del padre del análisis superior, decidieron marcar su sana distancia con el gobierno. Hoy hubo una reunión muy interesante, una videoconferencia muy interesante. El Consejo Coordinador Empresarial a los micro, pequeños empresarios los invitó a una conferencia. Casi 5,000 inscritos de todo el país. 5,000 personas de todo el país que plantearon preguntas, quejas, dudas y llegaron a una conclusión básicamente. El gobierno no va a cambiar. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo juntos, con los trabajadores. Dijeron, este fue el programa que le presentamos al gobierno, que el presidente lo oye, yo insisto, el presidente oye, pero él como la Volpe con sus alineaciones. Seguiremos hasta el final con esa, pero bueno, ¿qué queda de lo que hizo hoy el Consejo Coordinador Empresarial? Lo que hace el Consejo Coordinador Empresarial es hablar directamente a sus bases. Sí. Y luego de Normalmente hablan de las cúpulas, que van a buscar un acuerdo con los trabajadores. Van a hacer lo que hizo la Asociación de Bancos de México, que fue muy creativo y muy inteligente. Recordarás que cuando empezaba la crisis los bancos dijeron, vamos a darle crédito a las personas, vamos a retrasarlos. Pero con eso no sales de la crisis. ¿Qué se va a hacer de fondo? Está bien, de ayudas fondo 4 meses. Llegamos a un acuerdo con los sindicatos en tal término, danos facilidades o no, gobierno. Porque deja algo claro, Carlos Salazar. Si nosotros no vamos a ser los responsables de la pérdida de 1 millón de empleos. Hay que recordar que ¿Viste el cálculo de la Organización Internacional del Trabajo? 197 millones de empleos se perderán en el mundo. Pero es que esa es la realidad, Ciro. Se van a perder una gran cantidad. 195 millones. O sea, se van a perder una gran cantidad de empleos en todo el mundo. En México hay quienes estiman que podrían ser entre 1 millón y 1,5 millones. Sí. Entonces, que hay que tomar medidas para preservar el empleo. Lo que dice hoy el Consejo Coordinador Empresarial es, nos vamos a juntar con los sindicatos para buscar opciones de salida. Ya no nos vamos a juntar con el gobierno porque el gobierno lo que hace son comidas muy divertidas, los escucha. ¿Y por qué presumió hoy el presidente a Carlos Slim, a Germán Larrea y a Alberto Balleres? Dice que dijeron el presidente, o sea, dice que dijeron. Hoy los de Monterrey mandan un comunicado, hoy se reunió con los 10 de Monterrey. Hoy ellos mandan un comunicado que dicen, le pedimos al presidente básicamente que le pidieron que salve al empleo y que no son adversarios del presidente. Porque siempre es como que te dijera, es que dicen que le dijera a la producción, Ciro dice
Que Ciro me dijo que está de acuerdo con todo en mi sección. Soy una maravilla y que soy perfecto. Eso sí, bueno, no, lo último, no, ya, remátala, David. Buena la cifra de recaudación del SAT, pero tiene un asterisco enorme. El padre del análisis superior se lo contó en su momento. Grupo América Móvil, el de Carlos Slim, adelantó el pago de 8,000 millones de pesos. Y eso influye en marcar que la recaudación sea más grande porque pagó mucho más de lo que normalmente hubiera pagado. Así que estar contando que va a crecer la recaudación, a lo mejor tampoco es muy buena idea. 195 millones de personas perderían sus empleos por la pandemia del coronavirus. Calculó, como lo vimos aquí, la Organización Internacional del Trabajo. Ojalá usted no sea una de esas 195 millones de personas. Por eso preocupa tanto que el gobierno del presidente López Obrador y varios empresarios no encuentren un común denominador, un urgente proyecto en el que vayan claramente de la mano. Y que no lo hagan pronto, porque el coronavirus corre a toda velocidad y no hace escala. Muchos de esos desempleados se convertirán inevitablemente en nuevos pobres. ¿Quién quiere eso? ¿Quién? Gracias, se quedan con ¿Qué importa? Y a pesar de este video, todavía podemos salir adelante. ¡Ánimo! En el recuento final de las víctimas de esta pandemia, los muertos sumarán miles. Pero los desempleados se contarán por millones. El mundo no recuerda una crisis económica como la que ya llegó. Miles de millones de personas en la incertidumbre, afectadas por una infección para la que tampoco se conoce vacuna.